Hola, ¿cómo estás? Ay, a ver, en astrología hay quienes dicen que uno es amarillo. Hay gente como, como yo trabajo. ¿Por qué te lo dicen? Porque es como si hubiesen solo dos alternativas. O eres un astrólogo tradicional, que lees solamente con el septenario y te vas a la pata de la letra prácticamente, los tomas como palabras sagradas, no sé, los libros de Ptolomeo, los libros antiguos de interpretación medievales y todo el asunto. O eres un astrólogo moderno y que incorpora, no sé, a Urano, Neptuno, Plutón, Quirón, Lilith y un montón de otras cosas. Cuando en realidad ambas posiciones tienen sus falencias graves y que son propias de una cierta degradación que ha tenido nuestro oficio en el último tiempo. Y que se debe también a que hay mucha gente que como que no tiene capacidad de estudio y de investigación seria. Así que ingresan a la astrología y a otros ámbitos, pensando de que es cosa de tener buena labia y decir cosas bonitas y con eso está todo hecho. Hay una, hay una falta de lectura y de investigación y gente que confunde imaginación y verborrea con intuición. Mm. A ver, vamos por partes. El interpretar la astrología, tal como lo hacían los antiguos, tiene un interés histórico. O sea, para nosotros, astrólogos, son cosas que debemos conocer. La forma en que se construyeron las dignidades clásicas, las críticas y modificaciones que hará Kepler sobre ellas, etc. Todos estos elementos son interesantes y necesarios de conocer para entender cómo se ha ido desarrollando a lo largo de las épocas la narrativa oracular propia de la astrología. Mm. Pero esas formas de interpretación siempre responden a sus contextos no solo históricos, sino que también geográficos y sociales. Por ejemplo, en astrología vamos a decir que la casa 4 es la familia. Claro, a ver, el concepto de familia tiene la misma connotación hoy, en el siglo XXI, que en la Edad Media. A mí me gusta decir que muchas veces hasta los amigos cumplen más la función de la familia que la propia familia. De hecho, es un concepto que está en crisis, en cuestionamiento hoy en día. Hay muchas formas de hacer familia, cosa que hasta no mucho tiempo no pasaba, pero son cosas distintas. Entonces, entender la casa 4 como la familia en la Edad Media y entenderla en 2023 no son lo mismo. No, la palabra puede ser la misma, pero refieren a cosas distintas. Siempre me gusta aquí el ejemplo de la democracia, porque claro, hoy día decimos democracia y más o menos con matices vamos a entender una determinada forma de organización política. Si yo te digo que hay un país en el cual vota solo el 18% de la población, no pueden votar las mujeres y tienen esclavos, no me vas a decir que eso es una democracia, y sin embargo, esa era la Grecia de Pericles, el gran demócrata. Eso es lo que en Grecia entendían como democracia y que es quienes forjaron el término. Entonces, cuando nosotros decimos que los griegos tenían democracia, no es lo mismo que hoy entendemos por democracia. Las palabras pueden ser las mismas, pero los contextos socioculturales determinan realmente su significado, no su etimología. Así que las formas, las palabras que usaban para interpretar entonces son anacrónicas a nuestros días.
Así que usarlas es totalmente descontextualizado. Pero hay algo que es aún más importante. A ver, si nos vamos a la antigüedad, vamos a encontrar, de hecho a la antigüedad más antigua, vámonos a los asirio-caldeos, que son los padres de la astrología tropical, que es lo que usamos en la base de nuestra astrología moderna. Eh, Eran grandes observadores del cielo y lograron muchas cosas, pero sus formas de predecir estaban bastante limitadas por este conocimiento. No eran capaces de determinar bien ni de calcular bien las retrogradaciones ni las órbitas. Ejemplo de ello es lo que le pasó al famoso astrónomo y astrólogo, principalmente astrólogo, Tycho Brahe, por ejemplo, que primero quedó muy sorprendido cuando se dio cuenta que en las tablas alfonsíes o ptolomeicas, no me acuerdo cuáles estaba mirando, predijeron la fecha de un eclipse solar. Pero después se encontró, cuando estaba esperando la conjunción Júpiter-Saturno, de que tenía un error de varios meses. De hecho, de ahí que él se transformase en el mejor observador de la era pretelescópica. De hecho, no vamos a tener hasta avanzado el siglo XVII unas tablas astronómicas, unas efemérides, que sean medianamente confiables, que son las que hace Kepler, que son las tablas rudolfinas. Pero en realidad también traen errores, porque no tenemos una fórmula de cálculo exacta hasta que Kepler formula las leyes de la gravitación universal. E incluso entonces, esas leyes eran incapaces de calcular de buena forma la retrogradación de la órbita de Mercurio. De la órbita, no estoy hablando de las retrogradaciones de Mercurio, la órbita, el afelio de la órbita va teniendo un movimiento en un sentido contrario al del orbitar de los planetas. Bueno, y todas estas cosas son parte de lo que ellos estaban investigando, o sea, hacían observaciones permanentemente. Tenemos la imagen del mago así como mirando por el telescopio y todo, porque él estaba intentando encontrar cuáles eran estas fórmulas para predecir el movimiento de los planetas. Si yo me presentase hoy en día frente a cualquiera de ellos y le mostrara que en mi celular tengo una aplicación, cosa que no van a entender, en esta carta de tarot, porque más o menos tiene el tamaño, puedo decirte las posiciones exactas de los planetas ahora y en cualquier momento. Cuelgan los compases, porque es como nosotros hoy, con el conocimiento que tenemos gracias a la astronomía, estamos muy por encima de esos antiguos astrólogos. Y ojo que cuánto sabemos, o sea, la semántica que usamos para darle contenido y significado a las posiciones planetarias está determinada por cuánto sabemos de los planetas. Por lo tanto, nosotros que sabemos mucho más que lo que ellos sabían sobre los planetas, no podemos estar usando sus interpretaciones, porque hoy día tenemos una riqueza de conocimiento mucho mayor. Y eso hace que podamos llenar de contenido, llenar de significado cada posición planetaria con mucha más claridad y con muchos más elementos que se tenían antes. Esto sumado a la contextualización sociocultural, histórica, de las formas de interpretar, hacen de que esos textos antiguos sean de interés histórico, más no para el ejercicio de la astrología moderna. Y sin embargo, y sin embargo, hay una cuestión de base que conserva la astrología tradicional y que sí es evidente, porque incluso se conserva hasta nuestros días.
para los que no saben. Tenemos el fondo de estrellas fijas en el cielo, que son las estrellas que no cambian su relación angular, son permanentes en su relación entre ellas y que son sobre las que dibujamos originariamente las constelaciones, ¿no? Y que se va moviendo con el año, pero la distancia entre ellas no varía. De todo el cielo, hay un solo espacio donde vamos a encontrar eh, fenómenos, voy a decir, no irregulares, en realidad, variables, que tienen sus propios ciclos y que van variando su relación angular con respecto a la posición de las demás estrellas. Esa franja es la misma franja por la que pasa el Sol y la misma franja por la que pasa la Luna. El Sol no pasa por cualquier lado del cielo, siempre pasa por una misma franja que tiene como 18 grados de ancho. Por esa misma franja pasa la Luna y por ese mismo espacio de cielo. Durante la noche podremos ver el paso de los planetas lentamente moviéndose. Y cuando les digo podemos ver, no es en sentido literal. Porque además del Sol y la Luna, que lo podemos ver, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, también podemos observarlo a ojo descubierto, sabiendo cuándo y dónde mirar. Y eso es un fenómeno que lo han podido observar todas las culturas, históricamente, porque está ahí. Así que todos lo hemos podido mirar. Y además, sus movimientos son cíclicos. Y eso es muy fundamental, porque la velocidad de estos ciclos es una de las cosas que ha sido más determinante y lo que podemos considerar una constante en su interpretación. Saturno será el más lento y la Luna será el más rápido. Por lo tanto, a Saturno le asignaremos aspectos de la vida que son de más larga duración y a la Luna los que son de más corto plazo. Por eso Saturno tiene que ver con el desarrollo de los grandes proyectos, del propio proyecto personal de vida. Y la Luna estará más vinculada a nuestra variación emocional e incluso conductual diaria, que son dos cosas que están ligadas. Ahora, ¿qué pasa con los nuevos planetas? Los transpersonales que le ponen. Transaturninos, a mí me gustan generacionales, porque es más coherente su descripción. Y es que de partida son de muy reciente data. O sea, el más antiguo de ellos, que es Urano, lo conocemos hace 2 siglos y medio. Lo que tú no puedes comparar con estos otros 7 planetas, y estoy hablando en términos astrológicos, planetas que estoy incluyendo también al Sol y la Luna. Estos otros 7 planetas que podemos ver a simple vista y se han visto desde siempre, ni siquiera sabemos cuál fue el primer homínido que se dio cuenta de ellos. Y con el Sol y con la Luna, que son los fundamentales en la interpretación astrológica, del primer humano que tuvo conciencia de que habían cosas en el cielo, ya se dio cuenta. Incluso podemos decir, al menos con el Sol y con la Luna, de que están imbricados en nuestra biología, porque tienen una relación con nuestros relojes, nuestros ciclos circadianos, pero no solo circadianos, porque esos son los que son cercanos a un día. Tenemos ciclos circanuales, incluso hay unos circas semanales, circa mensuales, etc. Tenemos una serie de relojes biológicos que están en sincronía también con las variaciones que se va dando en el entorno natural y que están correlacionados con las posiciones de estos planetas. Así en el cielo tenemos la conformación de un reloj y un calendario natural, visto a simple vista por todos, y que no está determinado ni por ti ni por mí. Pero Urano,
y de ahí para allá. O sea, Urano, Neptuno, Plutón, Eris, etcétera. No los puedes ver sin instrumento. Yo nunca lo he logrado, pero al parecer, y teniendo muy buen ojo, Urano cuando está en su retrogradación podría llegar levemente a verse. Yo he intentado, pero no he logrado verlo a ojo descubierto. Con telescopio sí, ahí de hecho esos son los momentos en que uno puede verlo y que uno ve un puntito en realidad. Pero uno ya logra identificar que ese es Urano. Pero no forman parte de la experiencia común que tenemos del cielo. Claro, hoy en día que andamos todos mirando las pantallas y que hemos perdido esta cultura de relación con la naturaleza, con estoy incluyendo ahí el cosmos. No tenemos esa vinculación que teníamos antes, la hemos ido perdiendo, pero antes se tenía. Y a medida que avanza la cronobiología, de hecho, que el 2016, 2017 le dieran el Nobel a los descubridores del núcleo supraquiasmático, está relevando la importancia que tienen estos relojes biológicos y que están vinculados con el Sol principalmente, pero también con la Luna. Y además ocurre otra cosa, que hace también, no solo que no sean experimentados, no tenemos una experiencia directa de estos planetas, a menos que tengamos telescopios, sino que además sus relojes son muy lentos. El ciclo completo de Urano es de 84 años. Por lo tanto, su movimiento es muy lento. Y cuando la gente viene y me dice, no, es que Urano, me pasó esto hoy día porque Urano está en tal parte de mi carta natal. Bueno, eso te va a pasar por unos cuantos, te debías estar pasando lo mismo por 7 años. Al menos que es lo que va a demorarse en pasar por ese punto de tu carta natal. Entonces, algo que te pasa así no es tan claro. A ver, de hecho, donde yo sí experimento con la utilización de estos planetas es cuando analizo, por ejemplo, cartas natales de países, que como tienen una duración más larga, eh, usar estos relojes más largos, 84 años, 164, 260 para Plutón, tienen sentido si tú estás analizando entidades que tienen una duración más larga, pero analizarlo en mi vida. O sea, ni siquiera vamos a estar vivos, ninguno de nosotros, cuando Plutón alcance a la cuadratura respecto a su posición natal. Así que cualquier cosa que tú quieras vincular de tu vida con la posición de estos planetas tiene una duración extremadamente larga. Así que estarlos interpretando y dándoles el mismo peso o la misma mecánica interpretativa que le damos a la Luna y a Saturno carece de coherencia. Y lo que es un fenómeno bastante reciente. Y además tiene que ver con la falta de preparación de los colegas. A mí, en mi caso, yo cuando me contratan un análisis de carta natal, yo entrego un informe que es entre 40 y 60 páginas, ya 50 promedios, los últimos que he estado entregando han sido de 60 páginas. Y solamente uso los 7 planetas. O sea, si empezase a agregar planetas generacionales, asteroides, puntos ficticios, no termino nunca. Y es que lo que le pasa a la gente hoy en día, que no profundiza en todas las posibilidades de interpretación que tiene cada uno de los 7 planetas, sino que se quedan en lo básico. No son capaces de profundizar y por lo tanto tienen que agregar elementos para explicarse las cosas. Cada vez que alguien me viene con una interpretación basada, no sé, en Lilith o en cualquier otra cosa, yo les puedo decir, yo les digo, mira, lo que tú me estás diciendo en realidad lo vemos reflejado y expresado en estas posiciones de los 7 planetas del septenario tradicional. Esas otras cosas que están buscando ya están en los 7 planetas. No necesitamos
esa cantidad de sobreinformación, que además genera unas cartas de un barroquismo ilógico, o sea, que se llena todo, de todo, por todas partes. Pero claro, estás interpretando solo la posición del planeta, sin fijarse en sus regencias de casas, sus regencias de signos, en cómo están vinculadas esas casas con sus respectivos, la casa en que se encuentra, con el planeta regente de esa casa. Cada posición planetaria, cada una, tiene un montón de vínculos con toda, con gran parte del resto de la carta natal, que nos permite producir un montón de narrativas explicativas, profundizando en una sola posición. Pero como, digamos, a la gente le falta, a los que están dedicados en esto, le falta capacidad de análisis simbólico, se quedan en la superficie de la interpretación y analizan solamente lo básico, el planeta en el signo, y pare de contar. Y si quieren saber otra cosa más, te van inventando un montón de temas que no tienen ninguna base. Uno intenta buscar los argumentos, por ejemplo, de por qué pusieron, a quién se le ocurrió, por qué, porque son cosas modernas. No sé, a Plutón en la casa 8. Plutón fue descubierto en 1929, hace menos de un siglo. ¿Y a quién lo puso ahí y por qué? Los otros planetas, los tradicionales, tenemos una estructura geométrica que ha sido usada desde antiguo y que tiene una serie de lógicas geométricas y narrativas que le dan coherencia. Al ir metiendo estos otros planetas, rompes ese equilibrio geométrico y generas una estructura incoherente, coja, sin relación entre sí. Vemos solamente las partes, como que hemos entendido entender la astrología como cosas sueltas sin entender los vínculos que se producen entre una cosa y otra, que es también como es nuestra vida. O sea, como es nuestra vida de pareja, tiene que ver con cómo es nuestra vida familiar, cómo es nuestra vida laboral, con cómo nos llevamos con nuestros amigos y cómo nos llevamos con nosotros mismos. Todo dentro de nuestra vida tiene vínculos y relaciones con las demás áreas. Cuando le asignamos una determinada interpretación a una sola casa zodiacal, por ejemplo, nos estamos saltando toda su riqueza polisémica de significados. Y como un tema no podemos encontrarlo en una sola casa. No, es que la casa 6 es la casa del trabajo. Sí, pero es que, a ver, la casa del trabajo va a tener también que ver con tu casa 2, que tiene que ver con cómo generas estructura. Va a tener que ver con tu casa 10, que es con cómo tú te proyectas hacia el futuro. Va a tener que ver con cómo es tu casa 11, que tiene que ver con cómo tú te relacionas en grupos colectivos orientados con determinados fines. Cada tema de la astrología no está solamente encapsulado en un lugar, tiene un montón de relaciones. Al hacer este otro análisis, se terminan generando unos Frankenstein que terminan teniendo bien poco sentido y generando muchas contradicciones, que los astrólogos los acostumbran salvar como... Y te van a decir. No, pero es que yo analizando las cartas, en mi experiencia como interpretador de cartas natales, yo he visto que se cumple. Evidentemente que se te va a cumplir si estás pecando de la falacia del francotirador. Si tú vas a la carta o a cualquier sistema complejo buscando ya lo que quieres encontrar, lo vas a encontrar, pero no porque sea relevante, sino que era por lo que tú estabas buscando y vas a cegarte, vas a generarte un sesgo que no te va a permitir ver otras cosas que eran mucho más relevantes, importantes, necesarias dentro de la interpretación. Y eso también tiene que ver con que el astrólogo moderno no es como los astrólogos de antes. Parezco griego esto, siempre valorando lo antiguo, ¿no? Que eran grandes matemáticos, grandes investigadores. La mayor parte de los astrólogos hoy en día les pasas un telescopio y no saben qué hacer. De hecho, te hablan de los planetas y ni siquiera los han visto. Ni siquiera saben apuntarte en el cielo dónde están.
Mm. Ni decir que hay mucho astrólogo que ni siquiera sabe distinguir entre signos y constelaciones. O sea, y la posición de ellos es como, porque todo esto, o sea, estudiar astronomía, o sea, cualquier astrólogo hoy en día está obligado a conocer astronomía. Y astronomía hasta la relatividad de Einstein. Es un tema que me encanta a mí. Pero sin eso, no tenemos los elementos contemporáneos para darle significado a los planetas en nuestra época. Y me dicen, no, es que es la intuición lo que yo siento. ¿Es intuición o delirio? ¿Es intuición o narcisismo? De creer de que tú por ti mismo puedes generar todos los significados. La astrología siempre ha sido de gente estudiosa, gente que investiga, que busca todas las aristas para entender un tema. Claro, la posición es como, pucha, para eso hubiera estudiado una carrera de verdad. Y claro, lo que hacen al final es denigrar la astrología. Y claro, cuando dicen que lo demuestran en su interpretación de cartas natales, pucha, me dan ganas de sentarlos a enseñarles metodología de la investigación para que vean cómo sus supuestas investigaciones o demostraciones están llenos de sesgos que las hacen eh, espurias y lógicas prácticamente. Es como estos intentos de demostración estadística. Hay muchas así como, no, es que vamos a agarrar no sé cuántas cartas. El efecto Marte popularizó mucho esto, que dependía de la posición de Marte si ibas a ser deportista y otras cosas. Eh, para hacer esas demostraciones estadísticas, tienes que reducir la astrología a una posición de un planeta, perdiéndote toda la complejidad propia de la carta natal. Sí, esa es lo que caracteriza, y voy a decir, esa es la gracia de la astrología. Es de las artes oraculares la más compleja por la relación por las relaciones que se producen entre sus elementos. Claro, eso conlleva estudio, conlleva reflexión y conlleva observación. Pero la gente hoy en día no. Eso, así que me tinca que va por aquí, así que por eso yo hago siempre esta caracterización o esta diferenciación entre la astrología y el tarot, y digo que la astrología es como la música clásica y el tarot es como el jazz. Saqué 3 cartas en el tarot y ahí en el momento te tengo que generar una narrativa de sentido. No me vas a esperar hasta no sé cuándo para que yo te interprete las cartas. No, tiene que ser ahí. Además que está esa cuestión artística de sacarlo de la guata en el momento, sin pasarlo racionalmente. Pero la astrología es como si tuvieses ahí toda la gran partitura del cosmos. O sea, un músico clásico pasa 10 años de estudio en el conservatorio para poder tocar. Para lo nuestro es incluso peor. Tú necesitas tener un conocimiento absoluto del estado de la ciencia astronómica para, a partir de esa comprensión de cada uno de los planetas, empezar a generar narrativas. Porque eso te va a permitir vincularlo, número uno, con los ciclos naturales del sistema solar, al que estamos vinculados necesariamente, porque es nuestro vecindario. O sea, todas las demás galaxias, todas las demás cosas, están muy lejos. Están muy lejos. Los 7 planetas son lo que tenemos más cerca y que además han sido usados como relojes desde toda la antigüedad. Es parte de nuestra constitución como seres humanos, como sociedad humana. De ahí su potencia interpretativa y relacional. Nos ponen en contacto, yo digo, con el cosmos. El cosmos es orden, ¿verdad? Pero es directamente con la naturaleza. Y claro, vamos a decir que somos seres muy contemporáneos, muy modernos, que hemos superado y hemos dominado la naturaleza. El día y la noche. El día y la noche son fenómenos que no dominamos, por mucho que tengamos luz eléctrica. El ciclo de las estaciones del año, que está directamente ligado con los signos del zodíaco.
negamos nuestra parte natural. Y de hecho, la astrología es una forma de sincronizarnos con estos ciclos de la naturaleza, con los ciclos del cosmos. No es para saber cuándo vuelve tu ex, es para volver a conectarnos con la realidad natural de la cual formamos parte. Deux sigue natura, decía Spinoza, ¿no? Dios, es decir, la naturaleza. Mi invitación es no agregar más cosas al zodíaco que el septenario tradicional, sino que profundizar en cada uno de sus elementos. Cuando lo hagan se van a dar cuenta que no necesitan Quirón, no necesitan asteroides, no necesitan exoplanetas, no necesitan puntos ficticios, no necesitan nada de eso. Pero para que tenga coherencia con nuestra realidad contemporánea, necesitan dos cosas como astrólogos. Número uno, observación, para lo cual ni siquiera necesitas telescopio. Un astrólogo debiese tener, y no de esos telescopios computarizados que valen muchos millones, no, ustedes tienen que saber encontrar a los planetas. Tienen que así hacerse conscientes también cómo van modificando sus posiciones. Es una cosa que se experimenta y ahí la haces tuya. Y a partir de ahí puedes empezar a interpretarla. Y segundo, especializarse en el conocimiento científico, no en estas tonteras que inventan. A mí hay gente que me dice que la luna está hueca y que está habitada por unos extraterrestres caníbales. Y yo, oh, no, que me superan ese tipo de estupideces. No, la exploración espacial, la ciencia astronómica y especialmente la física planetaria nos han dado un conocimiento del movimiento planetario que es exquisito y muy rico y fundamental para que podamos ser astrólogos en este tiempo. Así que por favor, elevemos el nivel y la calidad de nuestra profesión. No lo rebajemos a charlatanería barata. No se enojen conmigo, pero bueno. Nos vemos en otro matecito. Creo que ya.